Hola, profe Fanny. El tema que se nos fue asignado para esta exposición fueron las obligaciones derivadas del acto ilícito. Las autoras de esta presentación somos Stephanie Michelle Torre Bracamonte y María Olivet Zambrana Rivera. Delitos. El derecho romano consideró delito todo acto ilícito castigado por una pena. Conoció desde antiguo dos categorías de delitos, delitos públicos y delitos privados. Esto quiere decir que los delitos se consideraban como un acto en contra de la ley y se sancionaba con una pena. Había dos tipos de delitos, delitos públicos y delitos privados. Delitos públicos llamados crímenes que lesionaban a la comunidad como tal y que el Estado perseguía y sancionaba con una pena pública, ya sea corporal o pecuniaria. Corporal significa que daba un maltrato físico y pecuniaria que era el pago de una multa. Delitos privados, denominados delicta o maleficia, que eran hechos antijurídicos que provocaban la lesión a un particular, a su familia o patrimonio, y que se castigaban con una pena privada de carácter pecuniario. Esto quiere decir que estos castigos se le imponían a personas que no ejercían cargos públicos, o sea, a una persona en particular, y que de igual manera se le aplicaba una pena pecuniaria que era el pago de una multa. Las penas eran las sanciones que se le imponían a las personas que cometían delitos para resarcir el daño o para castigarlos. Según Justiniano, consideraba como pena todo lo que excede la simple reparación del daño causado al patrimonio. Las causas se castigaban según el tamaño o la grandeza del delito. Acciones penales. Las acciones penales, según el doctor Jairo Guzmán, nacen de los delitos civiles y actos ilícitos no delictuales contemplados por el pretor. Esto quiere decir que las acciones penales es ese proceso judicial que debe llevarse a cabo ante una persona que ha cometido un delito, con el objetivo de castigarlo o de sancionarlo. En la antigua Roma, la persona que se encargaba de realizar o vigilar este proceso era el pretor, ya que él era el encargado de la administración de la justicia. Las acciones penales, a su vez, tenían un conjunto de características. La primera de ellas es la intransmisibilidad. En primera instancia y en consonancia con el carácter penal, las acciones no son transmisibles ni activa ni pasivamente. Esto se debe a que la pena únicamente corresponde al autor del delito. Por lo tanto, cuando él fallece, la obligación queda consumada y los herederos no tienen ninguna responsabilidad por el acto cometido. La segunda característica de las acciones penales son la noxalidad. Esta se daba cuando un filius familia, un servus o un esclavo cometían un delito, debido a que estas personas estaban bajo la patria potestad del pater familias. Al pater familias era el que le responder ante la acción que estos habían cometido, es decir, él tenía la responsabilidad de responder al ofendido, ya sea con una pena pecuniaria, es decir, con el pago de una multa para el resarcimiento del daño. No obstante, la noxalidad existía cuando en lugar de acudir a una pena pecuniaria, daba en pago a la persona que había cometido el delito. La noxalidad, a su vez, tuvo un amplio proceso evolutivo en lo que fue el derecho romano, ya que lo que era la noxalidad en los servus o esclavos se mantuvo hasta la época de Justiniano, y la noxalidad a los filios familias, que eran los hijos del pater familias, se mantuvo hasta la época clásica. La distancia de tiempo se debe a que en esta época a ellos se les reconoció su derecho a su patrimonio. A su vez, la noxalidad podía romperse de dos formas. Primeramente, por la emancipación. Esta se daba cuando el pater familia vendía a su filio familia más de 3 veces, entonces él perdía la patria potestad sobre él. Y la manumisión. La manumisión se rompía cuando el pater familias, por su propia voluntad, ponía en libertad a un servus, a un esclavo, con el objetivo de hacerle agradecido por algún favor cometido. La tercera característica de las acciones penales es la acumulación, la cual establece que las acciones penales son compatibles entre sí siempre y cuando éstas se orienten a los mismos fines, es decir, cuando provengan de un mismo delito y éstas se orienten a la restitución o al resarcimiento de la cosa o el daño causado. La cuarta y última característica de las acciones penales es que aquellos delitos que eran castigados por el ius siliris a través de unas acciones penales o procesos judiciales tenían un carácter perpetuo, es decir, que el castigo que se le imponía a las
el delito, no tenían una fecha de vencimiento, sino que eran eternos. Estos delitos eran el iniurarum, que eran aquellos que atentaban contra el físico y la moral de la persona, el furti, que era cuando se robaba, y el dami iniurari, que era cuando una persona daba falso testimonio, que es lo que nosotros conocemos como injuria. Delitos típicos. Furto. Era la sustracción fraudulenta cometida con el fin de un lucro de una cosa ajena. Esto quiere decir que no robaban por robar, sino que robaban para que les generara un beneficio. Por ejemplo, el robo de un caballo que les beneficiaba para su medio de transporte, o el robo de una carretilla para mejorar en la ayuda de su trabajo. Clases de furtum. Furtum manifestum. Se denominaba aquel en el cual el ladrón era sorprendido flagrantemente. O sea, cuando el ladrón se sorprendía en el acto del robo. El furtum nec manifestum trataba de un hurto no fragante, o sea, cuando al ladrón no se le encontraba haciendo el acto. Para los jurisconsultos republicanos distinguieron dos tipos de furtum: furtum conceptum y furtum oblactum. Furtum conceptum significa la tenencia de cosa furtiva prescindiendo del hecho del de ser autor del delito. Esto quiere decir que existe una tercera persona, es el cómplice que tiene a su disposición la cosa hurtada. Y el furtum oblactum, acto de poner la cosa hurtada a disposición del tercero para que fuese en el poder de él que se le encontrara. Esto quiere decir que es una tercera persona que no participó en el robo, pero que se le pone a disposición la cosa hurtada para que fuese visto como el ladrón. Atenuación. Consiste en la disminución de la responsabilidad criminal. Por otra parte, las acciones de hurto son negadas al ladrón hurtado y al procededor de mala fe. A esto viene el famoso dicho: ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. O sea, que el ladrón no tiene la facultad de ejercer un proceso judicial. Características del furto. La primera característica del furto es el objeto del delito. El objeto del delito es la persona o la cosa sobre la cual recae la acción del sujeto activo, que en este caso es el ladrón. Por lo tanto, en el furto, el objeto del delito es la cosa mueble, física o material. La segunda característica del furto es el elemento subjetivo, que podemos considerarlo como ese elemento variable que determina la gravedad del delito cometido. Este estaba dado por el dolo, que es la malicia o la malintención que tuvo el ladrón a cometer dicho acto. La tercera y última característica del furto son las penas por el delito, las cuales estaban determinadas por quién lo cometía, en qué condiciones se daba y la gravedad de las mismas. La primera pena que se conoció fue el furtum manifesto. Esta podía darse de dos formas. Primeramente, cuando a la víctima se le entregaba inmediatamente al ladrón en pago de la deuda, o cuando primeramente se le daba una pena de azotes y hasta después se le entregaba al ladrón en pago de la deuda. Otra pena que se establecía era la pena al furtum nec manifesto. Esto consistía cuando el ladrón cometía el delito en la noche. Entonces la víctima podía darle inmediatamente la muerte si se daba cuenta o tenía las facultades para hacerlo en las condiciones. También esto podía darse cuando el delito se cometía a mano armada. No obstante, podía establecerse la paz cuando llegaban a un acuerdo y el victimario le pagaba una suma de dinero que recompensara el daño cometido. La actio furtum nec manifestum corresponde tanto al ladrón como al cómplice, el cual se debe dar el doble de valor por la cosa hurtada. Y la actio furti es infamante y perpetua, transmisible a los herederos de la víctima, pero no a los ladrones, dado su carácter penal. La actio furti manifesta. Esta fue un nuevo cambio que se dio en la ley de la 12 tabla, ya que al ladrón no le correspondía ya dar el doble de la cosa hurtada, sino el cuádruplo del valor de la cosa sustraída.